בואו, קשה. Caché Leicul. Tá bom, vamos começar a segunda parte do dia. A gente tem grande prazer de receber aqui o Mukitsu. Acho que todos os shlichim daqui, acredito que bastante de vocês que fizeram Shnat passaram lá em Israel estudando, aprendendo junto com Muki numa oportunidade ou outra. O Muki é um pensador, educador, talvez do movimento kibutziano, mas acho que talvez da história israelense, judia. Eu vou deixar o próprio Muki se apresentar melhor. E o nome desse espaço é a cidade israelense, os desafios, os sonhos para o futuro. E depois, o que a gente falou ontem para vocês, tenta pensar na primeira pura que tivemos, na segunda, na terceira, porque tudo faz parte de um processo, tem um relacionamento entre um espaço para o outro. E o que tem in between, né, é para vocês tentar entender. Também depois o que eu faço com isso, tá? Então, Muki, você já? Toda rabá? Primero quiero disculparme por mi español. Yo no tengo español. Usted tiene que comprender el español y mi español es un español israelí. Para mí es una oportunidad de agradecer el movimiento jalutziano, que es parte de mi vida, y hace muchos años, cuando tenía la edad de 11, he decidido a transformar mi vida e ir a un kibbutz, porque fui un janich y a la edad de 13 un madrij en el movimiento en Sudamérica. Así que mi vida personal está muy conectada con lo que ustedes hacen ahora. Y para mí verlos a ustedes en Israel y aquí es una oportunidad de ver mi vida. Es un espejo para mi vida. Y es importante ver que hay horas de decisión. Cuando uno toma toda la biografía que uno tiene y le piden hablar sobre qué identidad tienes, quién sos, puedes resumirlo en unos cuantos momentos en la vida en la cual se organizan muchas cosas en el pasado, en el presente y en el futuro. Y esos momentos que no caben más que 1 año, 2 años en la vida, transforman toda la vida. Parte de ellos son momentos que uno sabe que es un momento decisivo. Y hay muchas cosas que uno no sabe, pero se acumulan y se presentan como un momento dramático en el cual toda la perspectiva de la vida cambia. El movimiento jalutziano es un movimiento que siempre tuvo la sensibilidad a esos momentos. El movimiento como un movimiento educativo conocía que hay un valor muy grande en sabiduría, saber muchas cosas, pero saber muchas cosas es todavía no organizarlas en un plan de vida. Yo soy historiador. Historiadores tienen una enfermedad muy profunda. Los historiadores nunca tienen fe que la gente en el pasado tenía una visión en el futuro. Ellos todo el tiempo piensan que la gente que vivió ahí en otro tiempo, vivió en el tiempo sin soñar qué va a ser el futuro. Y ese es el origen
de la enfermedad de la nostalgia. El movimiento Haluziano es uno de los movimientos que tenía una sensibilidad muy, muy grande y mucho tiempo exagerada al futuro. Ustedes saben que hay psicólogos que dicen que lo importante son los 3 años primeros. Y que el pasado, si podemos analizarlo, los 3 años primeros es suficiente para tener una visión de toda la vida. Hay otros psicólogos que dicen que lo importante es el plan del futuro. El plan del futuro organiza la vida, organiza qué cosas pueden ver en el presente, qué cosas no pueden ver en el presente, porque todo está organizado por la meta que es el futuro. Y hay psicólogos que dicen que lo importante es el hoy, lo que pasa ahora. Y lo que pasa ahora define las metas en el futuro y define la posibilidad de ver el origen, ver el principio. Yo no puedo resolver el problema psicológico de los psicólogos, pero es para mí muy, muy importante ver que tengamos una visión y responsabilidad a las dimensiones del tiempo, que tomamos responsabilidad de nuestro pasado, que tomamos responsabilidad de lo que vivimos hoy y que organicemos nuestra concepción de vida en las cosas que podemos y creemos que es importante defender para el futuro. El problema es, y yo voy a decir, estamos ahora llegando a Pesach, y en hebreo, Meitzarim means estrechos, geográficamente. Estrechos. Meitzar es un estrecho. Y los místicos judíos dijeron que la salida de Egipto es más o menos pasar por los estrechos de cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, tiene que pasar por los estrechos de la mujer cuando nace. Y Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, es el nacimiento del bebé. El nacimiento es una situación muy, muy delicada, porque tiene que tener mucha fuerza el bebé para salir. Pero cuando sale, pierde su fuerza. Y los místicos describieron eso en una forma muy linda, diciendo cuando el bebé sale, necesita el pecho de la madre. Y cuando él está en el pecho de la madre, tiene que tomar espalda al mundo. No puede ver el mundo, no puede estar enfrente del mundo, porque es delicado, es muy, muy débil. Lo que tiene que hacer es que tiene que abrazar la madre y protegerse del mundo. Entonces, el nacimiento es un momento de debilidad muy grande y un momento de fuerza muy, muy grande. Esta combinación es una combinación de creación. Cuando uno crea algo, tiene que ser muy débil porque no sabe qué va a ser el resultado. Pero tiene que tener mucho valor para entrar y decidir hacer algo. Y esta concepción en la cual la debilidad y la fuerza tienen que ser una combinación para crear algo,
Esto es lo que el movimiento juvenil quería hacer. Son jóvenes sin experiencia, pero sin que la apagaron la utopía. Son muy débiles porque no saben qué va a suceder con el sueño, pero tienen mucha fuerza para entrar en la vía de hacer algo en su vida. No quieren aceptar quedarse en la madre. Tienen que salir. Es una cosa muy, muy dramática. Y el movimiento juvenil todo el tiempo tiene que ser muy preocupado por el drama que cada uno tiene que tener honor al drama que cada uno hace en su vida, porque se pone en una situación de combinación entre debilidad y fuerza. Lo importante es conocer que el movimiento jalusiano decidió ser un agente histórico. Tomar historia en una forma seria. Como ustedes quizás saben, por muchos años, los judíos no escribieron su historia. Nosotros hablamos de la Biblia como un libro de historia, pero el libro no es un libro de historia. Y después el Talmud y la Mishnah y todos esos escritos no fueron una descripción directa y responsable de la historia. Tomaron un eco, dijeron queremos tomar historias, queremos cuentos, queremos ideas, pero no historia. Y no existe un libro de historia judía hasta el siglo XIX. No existe. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el cual la historia era considerada como un lugar de batalla existencial que la gente tenía que decir, no podemos escaparnos de la historia. Hubo gente que dijo que la historia es una oportunidad. Hubo gente que dijo que la historia no es solamente una oportunidad, pero es un trayecto determinista que tenemos que estudiar porque queremos pertenecer a la determinación que fue formada por la gente que pensó. Pero el judío sabe muy bien que la historia es un lugar muy peligroso. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó? Ustedes conocen el nombre del Rabino Kook. El Rabino Kook, no hay aquí miembros de Bnei Akiva, así que podemos podemos hablar francamente. El Rabino Kook tenía muchas dudas sionistas. Eso no, las cosas esas no tienen que decirles a Bnei Akiva que el Rabino Kook tenía muchas dudas si ser sionista o no. Pero llegó un momento muy interesante en el cual él se fue de Israel para participar a una reunión de Agudat Israel en Suiza, y la Primera Guerra Mundial empezó y él no podía volver a Israel y llegó a Inglaterra, y cuando Balfour quería dar la declaración de Balfour, los judíos de Inglaterra dijeron, no queremos oír de Balfour, no queremos oír del sionismo, pertenecemos a Inglaterra. Entonces, Weizmann, que fue enemigo político de Rabino Kook, le pidió a Rabino Kook a organizar
la gente que vino de Rusia, de Polonia y que estaban en las sinagogas en Inglaterra para decir nosotros queremos la declaración de Balfour. Y escribió una carta. ¿Qué escribió en la carta? Él escribió en la carta, miren, nosotros no hemos participado en la historia porque sabíamos que historia significa sangre. Y los judíos no pueden pertenecer a la historia de sangre, de matanzas. Pero, ¿qué pasa hoy? Eso fue en 1919. Él dice, hoy hay una nueva civilización en el mundo. Hay una civilización de paz. De ahora no va a haber guerra. En 1919. No va a haber una guerra. Y por eso la civilización tiene que estudiar cómo manejar historia sin matanzas. ¿Quién le puede enseñar eso? Solamente nosotros. Nosotros entramos en la historia y no matamos. Ustedes tienen que tomar en consideración una cosa muy, muy extraña. Herzl escribió un libro sobre el sionismo. Político. Pero no hay una sola palabra sobre guerra. En todo el Estado judío, en Alt-Neuland, él escribe que el judío necesita un Estado, pero no hay guerra ahí. Los judíos llegan y hacen política. Y la política es liberal. Y no necesitamos, la única cosa que dice es que el ejército va a ser en los campos del ejército. No le vamos a dejar intervenir en la historia. Lo mismo que vamos a decir a las sinagogas. Esa situación especial del Rabino Kook prometiendo que hemos entrado en un capítulo nuevo en la historia, hoy en día no podemos aceptarlo. Yo no creo que el Rabino Kook pueda aceptarlo. Sus discípulos no lo aceptan. No saben este capítulo en su historia. Porque es una cosa muy delicada entrar en la historia. Y entrar en la historia para comprender la situación judía especial en esto, le quiero mencionar dos estadísticas. Una que yo he descubierto en un calendario. Ustedes saben, los calendarios que se publican solamente tienen esperanzas, flores, días de festividad. Nunca te dicen, va a ser malo este año. Nunca te van a describir una cosa como esta. Eso no es posible. Entonces, en el calendario que fue publicado en 1926 en Israel, hay una página que dice, vamos a calcular cuántos judíos van a haber en el año 2000, que en aquel tiempo era tan lejos. 2000, de 1926. Y dice, tenemos la estadística, sabemos cuántos judíos hay, sabemos cómo el pueblo judío crece, y sabemos exactamente cuántos judíos van a haber en el año 2000. 40 millones. Eso yo no hablo porque no amo estadística, no por eso. Digo eso porque cuando uno piensa, ¿qué podemos saber? Entonces, como dijo una persona muy importante en el sionismo, él dijo, después de todo, el movimiento que tenía más éxito en la historia judía es la asimilación.
Cuando uno analiza que, por ejemplo, los judíos fueron 10% del imperio romano, hoy en día teníamos que ser muchos millones. Y aunque ustedes saben que se descubren nuevos judíos todo el tiempo, pero todavía no llegamos al 10% del imperio romano. Estamos muy lejos de ahí. Así, eso es una estadística. Una otra estadística es muy importante de saber, que en 1939 el porciento del pueblo judío que estaba en Israel era 4% del pueblo judío. En 1939. Hoy en día, el pueblo judío en Israel es 43% del pueblo judío. Es la comunidad más grande en el mundo. ¿Qué pasó de este pasaje tan dramático? ¿Qué pasó? Hay cosas que son objetivas. La inmigración judía, el masacre judío, cosas muy, muy, muy objetivas. Pero dentro de esas objetividades hay hay sujetos que hicieron algo para que esto sea posible, de transformar al pueblo judío en un pueblo que tenga un centro tan decisivo. Es una situación revolucionaria. Y si uno piensa de esta revolución, y yo digo hoy, hay simbólicamente y físicamente en Israel 6 millones de judíos. Y el número es muy dramático. 6 millones de judíos. Pero el otro lado de esta misma transformación se crea en la profecía que dijo uno de los primeros Halutzim, que se llamaba Brenner. Brenner fue un escritor que vivió en el principio del siglo. Era ruso y perteneció al movimiento revolucionario ruso y yidishista. Él hablaba hebreo, escribía en hebreo y fue tomado al ejército ruso. Yo no sé si ustedes saben que en el ejército ruso, desde 1871 hasta 1914, participaron 1.430.000 judíos. 1.430.000 judíos. Nunca en Israel tuvimos un ejército como ese. Nunca. Él fue tomado al ejército y él tenía una javerá. La javerá fue una revolucionaria rusa. Y ella le dijo a él, mira, yo no sé qué estás con el pueblo judío. Hacemos una revolución muy grande en el mundo. Vamos a hacer la revolución rusa. ¿Qué te pasa? Estás provincial, pequeño, estacado en el hebreo. ¿Qué haces ahí? Y él dijo, mira, yo quiero crear al pueblo judío. Eso es lo que quiero hacer. Y ella organizó que él pueda escapar del ejército e ir a Londres. Cuando él llegó a Londres, un año después que llegó a Londres, le dijeron que su javerá fue asesinada, no como revolucionaria, pero como judía. Entonces él escribió
él escribió: hoy mataron a judíos, hay pogrom, centenares de judíos fueron asesinados. Hoy dicen que peor que esto no puede ser, pero eso es lo que dijeron 3 años atrás. Ahora dicen que peor no puede ser. Dentro de 10 años van a decir que peor no puede ser. Y ustedes hablan de que tienen que crear un judaísmo nuevo. Y yo le digo, nosotros necesitamos una caverna para escaparnos. Y él dice en 1905, ¿cómo pueden hablar del judaísmo si 6 millones de judíos van a ser asesinados? El número 6 millones, él lo escribió en 1905. Y yo no comprendo cómo lo hizo. Lo que yo quiero decir es que los jóvenes tenían una responsabilidad al futuro. Ahora vivimos en una sociedad en Israel que es una sociedad totalmente diferente de la sociedad cuando yo nací en Israel. Yo siempre digo que yo pertenezco a una minoría que desaparece todo el tiempo. Hace 6 años averigüé cuántos somos. Desde aquel tiempo yo no quiero saber. Esa minoría tenía hace 6 años 200.000 personas en Israel. Todos estos 200.000 que se quedaron en Israel fueron gente que estuvo en Israel el 15 de mayo de 1948. Desaparecen en una velocidad tal que yo no quiero preguntar qué va a pasar con ellos. No quiero, pero es muy importante de saber que la transformación de una sociedad que tenía 600.000 a una sociedad que hoy tiene 6 millones, eso es una enciclopedia de problemas. No piensen que es una solución, es una pregunta. Y hay gente que dice, la existencia de 6 millones de judíos en Israel es la respuesta, pero no es una respuesta, es una pregunta. ¿Cómo se maneja una sociedad de judíos tan diferentes, con tantas ideas? Y ustedes pueden lo conocer muy rápido si ustedes toman un grupo de un movimiento juvenil y saben qué complicado es vivir en un grupo, en un movimiento juvenil. Es un grupo. Si ustedes toman un estado, es un problema muy grande. Les voy a dar un ejemplo muy de nuestra vida. Yo vivo en el kibutz. Hace muchos años vino una persona de Hungría. Le dijeron, tienes que cocinar. Y nosotros por 15 años comimos solamente cosas húngaras. ¿Qué tengo yo que sufrir? Pero es una comunidad que cada uno tiene que saber. Hay una cocinera. Ahora, si usted toma esa cocinera, no solamente como cocinera, pero como el gobierno, está todo el tiempo en manos de húngaros, de rusos que no aceptan los otros rusos, de gente que vino de Marruecos, que parte de ellos se fue a Francia y parte de ellos se fueron a Israel
y los que fueron en Israel están divididos entre estos que quieren llegar a Francia y esos que quieren que los franceses lleguen a Israel. Es toda una sociedad muy compleja. Pero lo importante es que se creó un Estado. Un Estado, en el principio, no todos, pero hubo una discusión muy grande, si el Estado es el fin del movimiento voluntario judío. Tenemos ahora un gobierno, tenemos leyes, tenemos impuestos, no necesitamos la voluntad judía. Y ustedes conocen de la comunidad en que viven, que sin la voluntad judía no existe el pueblo judío. Pero en Israel hubo gente que dijo, es el fin del judío como un ser voluntario. Es parte del mecanismo del Estado. Y hubo una discusión que fue una discusión muy, muy interesante y tenía que ver con los movimientos juveniles. Ustedes no saben, pero en 1954 el ministro de Educación de Israel echó a todos los movimientos juveniles de la escuela. Dice, tenemos escuela, ¿para qué necesitamos movimientos juveniles? Tenemos Olim, que pueden ir a construir moshavim, pueden ir a construir ciudades. No necesitamos sociedades voluntarias. Ahora es un momento muy, muy dramático, porque en el mundo en general, ustedes pertenecen a una generación que es la primera generación en la historia judía, en la cual el judío siente que su judaísmo depende de su voluntad. No depende del antisemitismo, no depende de lo que los otros dicen sobre él. Y no tiene que avanzar en la sociedad, puede avanzar en la sociedad como judío voluntario o como judío que no quiere tener mucha voluntad judía. Ustedes saben que hay una diferencia en lo que nosotros llamamos asimilación. Porque la asimilación en el pasado fue con una idea muy, muy clara, que para avanzar en la sociedad tenemos que dejar nuestro judaísmo. Si queremos ser doctores, si queremos ser gente política, si queremos avanzar en la vida, tenemos que tomar una decisión de quitar al pueblo judío. Hoy en día eso no existe, porque en la mayoría de los casos el judío dice, yo soy judío, es un accidente en mi vida. Ese accidente no es importante, pero no voy a ser cristiano. No quiero ser cristiano, no tengo por qué ser cristiano, pero no tengo por qué ser judío tampoco. Ahora la asimilación, lo que nosotros llamamos hoy asimilación, no es la asimilación de la familia de Marx, que es una asimilación muy, muy interesante. Es parte de la sociedad consumadora. Y no asimilamos como un movimiento mesiánico. No vamos a la iglesia para asimilarlo. Yo no sé si ustedes saben que Herzl tenía todo el temor de qué pasa con los judíos, que él escribió una carta al Papa Católico y le dijo al Papa Católico, yo te prometo que todo el pueblo judío va a entrar en la iglesia,
yo lo voy a acompañar, yo voy a estar en la entrada. Todo el pueblo judío va a entrar en la iglesia, va a transformarse en católico, solamente yo no voy a hacerlo. Eso es asimilación de carrera, asimilación como solución. Hoy no existe asimilación mesiánica. Solamente en ciertos movimientos de derecha y de izquierda, que dicen, si voy a rechazar mi judaísmo, el universalismo va a surgir. O si voy a ser nacionalista en el país donde vivo, tengo que rechazar mi judaísmo. Esos son los extremos. Pero en la vida real de los judíos es la primera generación que dice subjetivamente, yo no sé objetivamente si tienen razón o no, pero dicen, mi judaísmo depende de mi voluntad. Ahora tenemos dos. En Israel dicen, podemos liberarnos del voluntarismo, y en la diáspora es puramente de voluntad. Y yo digo, en Israel es una utopía muy triste, que hoy la conocemos muy bien, íntimamente, que el Estado no puede resolver los problemas de la sociedad, pero la sociedad tiene que proteger la posibilidad de la emergencia de una sociedad. Si la sociedad sionista fue el agente para la creación del Estado de Israel, el Estado de Israel de hoy tiene que dar lugar al movimiento voluntario en el Estado de Israel, en la creación de la comunidad judía voluntaria y democrática en el mundo, en Israel. Y eso no se puede hacer sin voluntad personal de gente como individual o como colectivo. Eso es muy, muy importante porque generalmente hablamos de liberalismo, y liberalismo en muchos casos, pluralismo, se transforma en una imaginación que nos quedamos solos. Individuos sin contribución a otras personas. Y lo importante sobre la tradición haluziana fue una cosa muy, muy delicada, que fue la unificación de desafíos prácticos que uno tenía como pionero que hacer cosas prácticas, pero las cosas prácticas que hacía se medía esas cosas prácticas que se hacían en la posibilidad que ellos den oportunidad a la creación de una sociedad. Es decir, si teníamos que hacer agricultura judía, la agricultura judía se medía por la posibilidad de esta agricultura de crear una oportunidad de relaciones que no sean relaciones de jerarquía, que no sean relaciones de institutos, pero que sean relaciones entre personas, relaciones anárquicas entre personas que se aman uno al otro, o que quieren participar en la vida de uno del otro, quieren no crear dominación de una persona sobre otra, pero la posibilidad de comunicación y responsabilidad mutual. Para eso medía lo que hacían prácticamente. Si crearon un kibutz, o si hicieron una nueva industria, o si hacían cosas. Lo importante fue no la posibilidad de crear una institución, pero la creación de una situación en la cual podemos tener relaciones personales
entre la gente. Y por eso el movimiento juvenil fue basado en el grupo. El grupo que hacía cosas juntas tenía que crecer no solamente por las cosas que hacía, pero por las relaciones que se crearon entre las personas. Y hay una tensión muy, muy grande en el movimiento juvenil. De un lado, el extremo que dice, lo que nosotros necesitamos es gente que haga las cosas importantes, cosas prácticas. Y del otro que dice, lo importante es qué va a suceder en el grupo nuestro. Y esas dos posibilidades, si no se unifican, hay una posibilidad de que una que se transforme en un club y el otro que se transforme en un ejército. El movimiento juvenil no es un ejército y no es un club. Y quiere vivir en esta tensión. Ahora, esta tensión es una tensión eterna, eso no podemos darle nada para solucionarlo. Y yo le puedo decir ahora, y eso va a ser quizás una información sobre mí, que ustedes ya me conocen, han oído mi historia, pero ahora van a oírlo otra vez. Para mí hay una cosa muy, cuando me preguntan, yo trabajo con mucha gente joven. Y hay mucha gente joven que me dicen, mira, ¿no quieres ser joven? Yo digo, no, tengo miedo. Creo que jóvenes hoy tienen que hacer cosas que yo no puedo hacer. Así que comprendo muy bien que estamos hablando una generación con la otra. Y yo no puedo decirles qué hacer, porque yo no soy, yo soy inmigrante en el tiempo. En mi generación yo viví 4 o 5 generaciones y no siempre comprendo el lenguaje que ustedes tienen que luchar con ese lenguaje. Les voy a dar un ejemplo. Yo enseño por medio de documentos. Y los documentos más importantes para mí son las cartas personales que gente mandó uno al otro o no mandó uno al otro desde el principio del siglo XIX. Cartas. Y yo enseño a jóvenes cartas y yo oigo una conversación entre la gente que yo educo. Tiene 18 años y ellos me dicen, yo oigo que uno dice al otro, decime, ¿recibiste en tu vida una carta? Y yo empiezo a oír, ¿qué están hablando ahí? Y dice uno, ¿qué? Con la computadora es una carta, email es una carta. Y hubo una discusión. ¿Qué significa eso? ¿Es una carta o no es una carta? Y uno dice al otro, mira, cuando tenía 12 años recibí una carta. Tenía una memoria muy importante, que a la edad de 12 vio una carta. Y yo pregunto, ¿quién colecta aquí estampillas? Silencio. Yo me voy a casa. Para mí email es una cosa nueva, completamente nueva. Y yo entro a mi jardín de infantes, que es mi computadora. Y yo digo a mi esposa, mira, ¿qué pasa? Surgió una generación sin cartas.
¿Qué hacer? Y ella me dice, ¿qué hacer? ¿No sabes qué hacer? Manda una carta. Y yo escribí una carta a todos mis alumnos, y con estampillas, y cada uno. Y ellos tenían una sorpresa muy, muy grande. Les llegó a casa una carta con estampilla. Y yo les dije, miren, una carta hay que esperar la carta. No saber si la carta va a llegar. No es comunicación directa. Yo podría hacerles, si ustedes no estarían en una condición que tienen que dirigir un movimiento, entonces no tienen tiempo. Yo podría hacer la historia, la transformación histórica de los pueblos en el primer medio de comunicación que se llamaba el tren. Y ustedes piensen solamente qué desastres fueron creados por el tren al pueblo judío. ¿Cuántos judíos se fueron llevados por el tren a su desastre? Medio de comunicación. Y le puedo decir que se empezaron a hacer ricos la gente que creó el tren y la gente que hoy crea las computadoras. Es lo mismo. Entonces, la única cosa que yo le quiero decir sobre mí es que yo era un chico nacido en Jerusalén. Mi padre fue shaliach. En aquel tiempo los shlichim tenían que ir solos, sin la familia. Así que yo, como chico de 3 años, 4 años, solamente recuerdo que quiero ver a mi padre, pero no lo vi. Y mis padres tenían una enciclopedia rusa de 98 volúmenes, muy, muy grandes. Yo no comprendí nada de ruso, nada de la enciclopedia, pero sabía una cosa muy importante, que mis padres tienen todos los secretos de ellos, están detrás de la enciclopedia. Todas las cosas que querían esconder de nosotros, tenían detrás de la enciclopedia. Y yo cada vez tenía que inspeccionar los secretos de mi padre, de mis padres. Por ejemplo, yo descubrí que mi madre fumaba un cigarrillo por semana. Cigarrillos turcos. ¿Dónde estaban los cigarrillos? Detrás de la enciclopedia. Y una vez descubrí una carta. Y la carta decía, cuando el Estado de Israel va a ser formado, tú vas a nominar como el primer embajador de Israel en Sudamérica. El tiempo fue... ¿Te acuerdas? Te vi en tu cara que te acuerdas de la historia. Está bien, ¿ves? Yo lo repito para ti. Firmado por... Firmado por Moshe Shertov. Y el tiempo fue el sitio de Jerusalén. Ninguno podía salir de Jerusalén y llegar a Jerusalén. Jerusalén tenía hambre y bombas. Eso fue lo importante. Nosotros en aquel tiempo estábamos esperando la decisión de las Naciones Unidas. Y me acuerdo, fue de noche que mi padre tomó el libro más delicado que tenía para marcar en una forma muy violenta los votos de las naciones. Destruyó el libro.
cuando eso fue en medianoche. Y salimos con una alegría que Jerusalén nunca tuvo, antes y después, nunca. Ustedes tienen que imaginarse una cosa que nunca pasó en Israel. Todos empezaron a besar uno al otro. En Jerusalén eso no sucedió nunca en la historia judía de Jerusalén. Todos empezaron a besar uno al otro. Los chicos empezaron a danzar. El ejército británico que nosotros odiábamos nos daba chocolate. Todos estábamos danzando hasta que se oyó los primeros tiros y la guerra empezó el 29 de noviembre de 1947. Yo leí la carta, le fui a mi padre y le dije: mira, padre, ¿puedes irte a Sudamérica? Porque Jerusalén va a luchar sin ti, pero sin mí no es posible. Tenía 9 años. Y mi padre me dijo: mira, mi chico, no podemos llegar a Tel Aviv, así que no pienses sobre Sudamérica. Estamos en sitio. Para los ecólogos, le quiero decir que el sitio de Jerusalén fue el triunfo del movimiento ecológico. Es el único momento que yo conozco que usamos el agua 4 veces, el mismo agua. Cocinábamos, lavábamos los platos con el mismo agua y después para lavar los pisos y para el baño. Colectábamos todo el tiempo el agua porque no había agua y no había lo que comer. Y de repente vino la noticia que el ejército israelí ha creado una ruta secreta a Jerusalén, que se llama la ruta de Burma, y que llegan los soldados con alimentos. Nosotros como chicos corrimos a la entrada de Jerusalén. Hoy yo no lo comprendo, porque hubo bombas todo el tiempo. Yo no comprendo a mis padres cómo yo podía correr en el centro de Jerusalén para aplaudir. Y aplaudimos, pero yo le puedo decir como historiador que yo tenía muchos problemas porque hicieron muchas fotografías y no a mí. Yo no salí en ninguna fotografía. Así que como historiador yo no le puedo dar todo lo que ustedes necesitan saber. Pero yo corrí, aplaudí, llegué a casa. Cuando llegué a casa, mi padre me dijo: vamos a Sudamérica. Dijo: hay una cosa que te puedo decir, tú vas a ser el primer niño que va a ir en la ruta de Burma. Yo nunca pregunté como historiador si tenía razón o no. Pero yo dije: esta es mi oportunidad de hacer historia. Yo voy a viajar con el coche. Fue un viaje muy misterioso, porque nos dijeron que está prohibido de hablar, porque los árabes oyen. El jeep donde viajamos hacía un ruido hasta acá. Y nosotros estábamos silenciosos. El secreto es un secreto. No hablamos todo el viaje. Y así llegamos a Tel Aviv. Tel Aviv fue una ciudad muy, muy extraña. Tenía agua. ¿Cuánto querés? Y descubrí un milagro, que hay pollo en Tel Aviv. Eso fue algo de
Pero mi padre recibió una nota al presidente de Uruguay, que lo nomina como embajador en Uruguay, y nosotros, mi padre fue embajador en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, porque el Estado de Israel no tenía dinero para construir 4 embajadas, entonces hubo solamente para una. Entonces llegué a Uruguay, que fue el primer estado en Sudamérica que reconoció a Israel. Fuimos en un barco. El barco tenía 1.200 inmigrantes italianos y 5 israelíes. El barco, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se inundió en el mar. Lo sacaron del mar. Y todo el viaje a Sudamérica hacía ruidos que quiere volver a la comunidad. Fuimos 5 israelíes en el barco y mi padre tenía que estudiar qué es una persona, qué es un embajador, qué significa. Ustedes saben que embajadores son personas diferentes, comen diferente, hablan diferente, tienen que estudiar a pararse con una copa por 2 horas y no decir nada. Es algo terrible. Pero mi madre tenía que estudiar quién se tiene que sentar, qué es una cena diplomática y todas esas cosas. Bueno, yo no voy a hablar sobre el valor de esas cosas, pero viajamos 20 días hasta que llegamos a Recife. Quase não saiu. Mi encuentro con Recife cuando tenía 9 años fue para mí una cosa muy triste. Porque fue la primera vez que vi qué es la situación de pobres. En el bote, en el barco ese que iban italianos a inmigrarse, es decir, que no eran muy ricos. Ellos tomaban monedas y ponían en el mar y gente empezó a nadar del puerto de Recife para colectar el dinero. Y para mí eso fue un momento en mi vida, ver esas personas, ver qué es una pobreza, en una forma tan dramática. Llegamos al río por el mar, que es un milagro. El hecho es que tengo la fotografía en mí del río, un otro mundo. Y llegamos a Montevideo. Cuando llegamos a Montevideo, descubrí que hay en el puerto mucha gente. Y yo pregunto a mi padre, ¿quién son esta gente? Y mi padre me dice, mira, son los tíos de la gente que está en el barco. Los tíos, los sobrinos, todos vinieron para... Pero cuando el barco llegó más cerca del puerto, vimos miles de personas con bandera israelí, con bandera de Uruguay, gritando como en una cancha de fútbol. Uruguay, Israel, yo todavía lo oigo. Y yo pregunto a mi padre, ¿quién son estas personas? Y él me toma en una forma muy solemne, me puso la mano en la espalda y me dice, mi hijo, este es el pueblo judío.
nunca he visto al pueblo judío. Pero en aquella noche vi al pueblo judío. El barco llegó, bajamos y todos estaban llorando. Diciendo los brajot en árabe, diciendo los brajot en latino, diciendo los brajot en hebreo, diciendo los brajot en castellano. Había como algo, una sinfonía moderna, completamente moderna. Una mujer me dio flores que fueron más grandes que mí. Todos empezaron a besarme. Yo no sabía qué hacer. Y en el medio dicen Hatikva. 30,000 personas en el puerto de Montevideo cantaron Hatikva. Y esta canción es en mí. Fue un momento de mi vida. Cuando me dicen que en religión aparece algo, yo sé de qué hablan. Yo lloré por 3 días, tenía 9 años, lloré por 3 días y después, el día 5º creo, me llamaron a levantar la primera bandera formal de Israel en Sudamérica. Tenía 9 años, todavía tengo la fotografía. Ustedes no van a tener fe que soy yo. Pero mi padre, que dio la carta de credenciales número 4 del Estado de Israel, creó algo. Y yo siempre digo, yo tuve la experiencia esa de ver al pueblo judío, no en su desastre, pero en sus lágrimas. Lo vi. Es muy, muy difícil convencer a otras personas que realmente vi al pueblo judío. Pero como ustedes están realmente en la situación que tienen que tomar responsabilidad al pueblo judío que no ve, que tienen que cantar Hatikva a un pueblo que es muy, muy difícil decirle que la esperanza es un principio de actividad. No es una fotografía de la situación. Esperanza es un principio de acción. Y tiene todo el tiempo, el peligro de transformarse de esperanza a ilusión. ¿Cómo se hace la diferencia entre ilusión y esperanza? Esa es la responsabilidad de los Halutzim. Y creo que hoy en la sociedad israelí y en la sociedad judía en general en el mundo, que se crean nuevos Halutzim porque tienen fe en la esperanza y no tienen fe en la ilusión. Nosotros vivimos en un pueblo que solamente ahora empieza a realizar el contenido judío sin ser el víctima y sin ser el agresor. Para hacer eso es un desafío muy, muy grande, y por eso digo todo el tiempo que yo no quiero ser joven, porque yo no sé cómo ustedes lo van a hacer, pero tengo fe que ustedes lo van a hacer. Eso es más o menos. Preguntas, comentarios,
בבקשה. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer em português? Sí, puede en portugués. Yo voy a tratar de... Em relação à questão dos novos historiadores israelenses, tem um texto que o Tom Seger, ele fala que eles não são os novos historiadores, eles são os primeiros historiadores, porque antes deles se faziam lendas, mitos. E aí eu queria saber o que o senhor acha dessa visão e de que forma, dentro de Israel, existe um diálogo entre a história dos novos historiadores y a outra história. Bueno, nuevos historiadores es una familia muy grande y tiene muchas discusiones. Ustedes saben que historiadores sin discusiones no pueden vivir. Los nuevos historiadores, hay cosas que son muy... hay una batalla entre la memoria y la historia. Es una batalla muy interesante. La historia es lo que la gente piensa que es la memoria, pero no es exactamente la memoria. La memoria conserva cosas que la historia no. Y la historia conserva crítica de la memoria, que es muy, muy importante. Yo les voy a dar un ejemplo o dos. Según los libros de historia, mujeres no existen, más o menos. Es decir, el porcentaje de mujeres que participaron en la historia y el porcentaje de las mujeres que participan en la actividad histórica de documentos históricos no es proporcional. Ahora, cuando uno dice, yo quiero ser un historiador nuevo, él quiere decir, hay cosas que los historiadores de antes no se preguntaron. Y yo quiero preguntarme esas preguntas. Yo también quiero criticar la memoria popular. Pues yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes comprendan que es muy complejo. Ustedes saben que en 1948 hubo una batalla muy seria en Latrun. Latrun, en medio de la ruta entre Tel Aviv y Jerusalén, fue mantenida por fuerzas transjordanos, británicos, y muchos cayeron. De ahí surgió un mito, que en esta batalla participaron mucha gente joven que vino del Holocausto, hicieron aliyah, lo pusieron ahí en la batalla, y centenares de personas cayeron ahí, murieron, que no tienen nombre, que nadie sabe quién son. Esta es la memoria. Los historiadores empezaron a buscar quién murió, qué pasó ahí. Y encontraron que murieron ahí 56 personas. Y que parte de ellos no fueron del Holocausto. El nuevo historiador dice, miren, ven el mito. Es un mito muy mitológico. Nosotros tenemos fe en los documentos. Pero hay algo muy extraño en la historia como está escrita en Israel, es que en el última parte de la guerra de 48 murieron mucha gente que llegó del Holocausto. Pero nadie habló de eso. Un tercio del ejército israelí en el fin de la batalla de 48 fueron jóvenes inmigrantes que vinieron directamente de Europa, del Holocausto. Ellos no querían hablar de eso. Los otros no querían hablar de eso. Y no existe hasta hace 12 años
no hubo una historia de la gente, de los soldados que vinieron del Holocausto a luchar en la guerra de 48. El mito de Latrun contenía en sí la idea, ¿qué es la cosa que tenemos que descubrir? Ahora, en los nuevos historiadores, ellos critican muchas de las cosas que los otros, por ejemplo, ellos critican el hecho de decir que Israel luchó contra 7 países árabes y que Israel era el David contra Goliat. Objetivamente, cuando se buscan las armas y los problemas de los árabes, tienen mucha razón. Pero cuando uno mira qué se sintieron los judíos en 1948, ellos sí sintieron que estamos enfrente de Goliat. Y los especialistas del ejército que le preguntaron si vamos a ir a batalla, ¿qué va a ser el resultado? Dijeron 50%, 50%. No sabemos. Ahora, ¿por qué lo hacen los historiadores nuevos? Porque los historiadores nuevos quieren crear una situación en la cual estados no existirían. Solamente individuales que critican el Estado. Eso es en todo el mundo. Es muy interesante y muy importante que tengamos una posibilidad de analizarnos sin estados, sin fuerzas, y sin ejércitos, sin. Pero uno no puede construir una sociedad sobre esta base. Como lo dijo mi profesor de mística judía, anarquismo es el mejor régimen del mundo, pero imposible. Entonces, yo leo todos los nuevos historiadores, hacen cosas que son importantes, pero en muchos casos hacen más propaganda que historia. Y yo digo, yo soy historiador, pero ustedes tienen que sospecharlo. Yo no escribo sobre gente que yo no amo. No escribo sobre ellos. No me interesa. Gente que amo, trato de escribir sobre ellos. Por eso los historiadores dicen que yo no soy historiador, que soy escritor. Los escritores dicen que yo no soy escritor, yo soy historiador. Y los dos tienen razón. ¿Sí? Me quedó en la cabeza cuando dijiste que cuando se formó el Estado de Israel, que vino del movimiento sionista, se creó, o sea, los judíos pararon de tener su propia voluntad. Y a nosotros que no vivimos en Israel, sí, o sea, ser judíos nos autodefinimos y define nuestras acciones. Quería saber si crees que hay una opción de que eso no pase en Israel. Que el Estado no defina la voluntad de los judíos y sí los judíos definan la voluntad del Estado. Bueno, yo creo que en general llegamos a la situación actual, que uno comprende muy, muy bien que el Estado sin la voluntad de personas, de grupos, de decisión existencial, qué es lo que queremos hacer con nuestra cultura, con nuestra educación, eso no va a funcionar. Ustedes saben que hubo muchos estados fueron creados en 1947, 50, muchos estados en África, en Asia, en otros lugares que fueron creados como institución y fueron quebrados como institución. El milagro de Israel fue que tenía una sociedad donde poner este estado. Y el problema, la tragedia que podía crear, es el fe en la institución
que va a reemplazar el fe al hombre, que es parte de instituciones. Yo quiero que la institución sea una expresión del hombre y no que el hombre sea una expresión de la institución. La pregunta es seria y para esto necesitamos el diálogo. Porque el judío de diáspora que reconoce que es parte, que sin la voluntad judía él no existe. Y el judío de Israel que tiene que pensar en forma de, puede pensar, que solamente él vive por la institución, es un peligro muy, muy grande. Yo no tengo fe objetiva que el judío de diáspora es solamente de su voluntad. Yo sé muy bien qué fuerza tiene que usar para resistir el dogmatismo de la sociedad consumadora, que es una sociedad muy dogmática. ¿Cómo resistir sobre? No es fácil. Y la mayoría de los judíos deciden ser ciudadanos de la sociedad consumadora que no pone responsabilidad en la persona. Así que el diálogo aquí es una cosa muy esencial, aunque es muy pequeño. Hablamos de números muy, muy pequeños, pero esos números pueden ser decisivos en este sentido. ¿Es una respuesta más o menos? Lamento. Sí. Sim. Eu queria pedir uma história, porque sempre quando eu escuto você falar, você conta histórias dos kibbutzim, dos halutzim, são histórias muito emocionantes. E eu queria uma história, não sei, tem a história... Sim. Entendeu? Eu vou aproveitar que pediram uma história dos halutzim para você contar e se você pode dividir com quem está aqui também, na tua visão, quem são os halutzim hoje na sociedade israelense? Se você tem exemplos de halutzim hoje na sociedade israelense. Bueno, si voy a responder estas dos preguntas, Bueno, yo le voy a decir una cosa. Hace 5 años estuve al lado del lago de Kinneret, que es mi hogar. Están invitados. Gracias. Sí, están invitados. Soy serio. Y en el lago hubo un grupo del movimiento juvenil. Con el uniforme del movimiento, yo no voy a decir qué color, porque no blanco, En Israel no son así. no voy a decir qué color, por razones que ustedes pueden comprender. Y estaban parados ahí y cantando una canción tnuati, así, clásica. Y vino un coche con una familia que iba al lago y pasaba por el Mifkades grande y salía en la cabeza y decía, ¿quién son esta gente? Y se fue al lago a nadar y llegó un janij a mí y me dice, mira, estamos parados acá, estamos haciendo una ceremonia, ellos pasan y yo no sé quién es serio, la familia o nosotros. Eres un historiador, ¿puedes decirme cuándo uno sabe que hace un capítulo en la historia? Y yo digo, no sé, pero sé una cosa, que para participar en la historia en una forma responsable, uno tiene que sentir responsabilidad para la historia. Eso es lo que quiero decir sobre los halutzim de hoy.
existen en Israel muchos halutzim hoy, más que hubo 15 años atrás, mucho más. Son de la edad de ustedes, más o menos. Parte de ellos, antes de ir al ejército, parte de ellos se organizan dentro del ejército, parte de ellos son miembros de movimientos juveniles, parte de ellos no son miembros de movimientos juveniles, pero tienen inspiración en el movimiento halutziano. Ellos se dedican a educar, ellos se dedican al trabajo social, ellos se dedican en una forma muy, muy directa a lo que yo hablé antes, es decir, que lo que hacemos tiene que contribuir a la posibilidad de nosotros vivir con otras personas en una forma de igualdad humana, no uniformidad, pero igualdad. Ellos sienten que tienen, es una cosa muy nueva, que ellos tienen para mantener su halutziut. Una miembro Etiopía. Y yo vi que es halutziut. Y les puedo contar esos cuentos por toda la noche. Pero ahora voy a decirte algo para ti. Uno de los cuentos. Había en Degania una mujer que se llamaba Hayuta Busel. Era una mujer muy, muy feminista. Muy, muy feminista. Y ella tenía dudas sobre el kibutz. Su amante, que fue uno de los fundadores del kibutz, vivía en Degania y ella vivía en Hedera, porque ella escribió un diario y de eso sabemos que cuando él se fue al kibutz, ella escribió en su diario qué esta gente piensa. Si toman dos gatos y lo ponen en un saco, van a separarse uno del otro y hacer así. ¿Por qué piensan que la gente son diferentes de gatos? Que quieren vivir juntos. Y viene su amante a visitarla. No se casaron porque tenían que decidir qué significa casarse. No tenían muchas discusiones sobre eso. Ella dice, vino mi amante, mi corazón palpitó en una forma muy, muy extraña, pero yo sabía que tenía que ser fuerte, resistir, hasta que llegamos a un acuerdo que significa. Y así hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y en la noche, llegó la noche, puse mi cabeza sobre su espalda y nosotros juntos leímos la historia judía. Esta es la forma de hacer amor. Llegó un momento en el cual ella decidió, él vive en Degania y ella vive en Hedera, quizás si ella tiene que moverse a Degania. Y él le dijo a ella, no vengas si no has decidido, porque si vas a vivir acá sin tu decisión, sin tu voluntad, eso no, vas a perderte. Y ella llega y descubre muy rápidamente que solamente las mujeres hacen la lavandería. Y ella tomó todo
todo el kibutz y dijo, eso no es igualdad. Todos tienen que participar, lavar los trapos, porque no tenía más que trapos. Y Degania tomó la decisión que cada día hombres y mujeres van a trabajar en la lavandería. Pero la gente criticó a ella, porque mucho tiempo en movimientos y en kibbutzim hay personas que saben los principios y luchan por los principios y la gente no ama eso. Los amigos no quieren oír de principios demasiado. Y una vez ella fue al campo y vio que la persona que arraba se fue a comer y empezó a arar la tierra. Cuando él volvió, dijo, eso no es para mujeres. Y ella dijo, ahora comprendo. Ahora comprendo. Ustedes no quieren vivir la igualdad de la mujer. Entonces yo voy a estudiar agricultura y voy a volver como agricultora profesional. Y se fue del kibutz. Ahora todavía no se casaron. Ahí llegó la madre de él, hizo aliyá, pero era ortodoxa, entonces ella vivió en Tiberias, en la comunidad ortodoxa, y él vivía en Degania, y Jayuta vivía en Kineret, en la escuela de agricultura. Llegó Pesach, la madre invitó a ella y a él a venir a Tiberias. Cuando llegaron a Tiberias se encontraron con el rabino. La madre dijo, ahora se casan. 7 años estaban discutiendo, ahora se van a casar. Y ella dijo, pero yo vivo en Kineret, él vive en Degania. ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué casarse? Y la madre dijo, mira, yo conozco familias que se casaron en Rusia, él se fue a Estados Unidos, él estaba en Estados Unidos, la mujer estaba en Rusia, podían casarse en Degania y Kineret, son 3 kilómetros. Y se casaron. Cuando se casaron, ella construyó una barraca, una sukkah, al lado del lago, y ella venía de Kineret a la sukkah, y él vino de Degania a la sukkah, y ella llamaba, esta es la Sukkat Ahavati, la sukkah de mi amor. Y tenía que tener un bebé. Pero en aquel tiempo era un tiempo crítico en la sociedad israelí, era el fin de la guerra y había creado un kibutz de mujeres, solamente de mujeres, 19 mujeres y un hombre. Yo entrevisté al hombre y le pregunté, ¿qué hiciste ahí? Y él me dijo, fui guardián. ¿De qué? De las vegetables. Él era, yo no sé cómo se dice, una muñeca que hace contra pájaros. Espantalho. Espantapájaros. Espantapájaros. Este era su posición, este es el kibutz. Andaba, echaba los pájaros de los vegetales. Y él me dijo, es la única vez en mi vida que empecé a hablar con mí mismo en femenino. Todo el tiempo eso es lo que podía hacer. Y ella, Jayuta, le dijo a Yosef, vamos a crear otra cruzada de mujeres en Metula y tú vas a venir. Él tenía un problema muy grande. Durante la guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue el desastre más grande en la historia de Israel, la Primera Guerra Mundial,
Hubo de una población judaica en Israel, 55.000 personas que vivían en todo el país judíos, 5.000 fueron chicos sin padres, huérfanos. Y él, de Degania, empezó a organizar casas de huérfanos para tomar responsabilidad a 800 chicos que estaban solos. Ahora ella estaba en Metula y él decidió quedarse en Degania. ¿Por qué que se quedó en Degania? Porque su amigo le escribió: yo informé a la gente de Degania que te vas de Degania, te vas a Metula. Y ellos me dijeron: si te vas, todos nos vamos. Entonces él se quedó en Degania. Y su mujer estaba en Metula. Y la mujer recibió una carta, no email, recibió una carta de él, y él le dijo: soy muy enfermo, pero no podés hacer nada, yo recibo órdenes del médico. Y ella le escribió: voy a Degania. Y él le escribió a ella: no sé si haces la cosa que tenemos, ¿cómo no podemos hablar? Ustedes saben que el primer teléfono llegó a Degania en 1929. Entonces, ella vino de Metula, estaba embarazada en el 5º mes, llegó a Degania y dijo: si yo voy a salvar a Yosef, yo voy a hacer el Purim de Degania con los chicos. Va a ser en la primera vez que Degania, después de 9 años, va a tener un Purim con los chicos. Y ella lo salvó. Llegó Purim y era el día que ella tenía que nacer la bebé. Pero ella era una jalutza, dijo: primero organizamos Purim. El agua se fue, pero ella organizó. Y el problema fue que para que llegue un doctor, el doctor estaba 6 horas de Degania. Y algo malo pasó ahí. La bebé no respiró y ella tenía que hacer una operación. Y todo estaba muy bien, solamente que nadie sabía cómo coser. Entonces salieron a caballo gente para recibir una persona médica que le dijo: yo nunca hice esa operación y están locos ustedes si piensan que yo voy a hacerlo. Pero ellos lo tomaron por fuerza y todo salió bien. 7 meses después decidieron tomar vacaciones. Y él era secretario del kibutz, tesorero del kibutz. Él fue a organizar las cosas en Tiberias. Llegó a Tiberias. Cuando volvió, el bote se ahondó. Era para ellos el padre del kibutz. Y no podían. La madre llegó al lago y dijo: ustedes han robado mi chico. Yo quiero que lo entierren en un lugar kasher. Ellos tenían una sola tumba en Degania en aquel tiempo. Ellos le dijeron a la madre: tienes que ir al rabino. Y cuando ella fue al rabino, surgió el cadáver y ellos
corrieron a Degania y lo enterraron en Degania. Y el problema fue que como no tenían costumbres ortodoxas, eran muy judíos, pero no ortodoxos, no sabían cuándo va a terminar el duelo. Un mes nadie cantó en Gania, 2 meses nadie cantó en Gania, no sonrisa, todo el tiempo lloraron. Y un otro miembro llegó y dijo, yo me voy a casar y mi casamiento va a ser el fin del duelo. Y llamó a todos los obreros de la Galilea para venir a su casamiento, que se hizo en Tu Bishvat. En Tu Bishvat, a la tarde iba el casamiento, pero el Tu Bishvat, a la mañana vinieron 800 chicos de Tiberias con plantas. Queremos plantear un bosque a la memoria de la persona que se preocupó de nosotros. Y plantaron el bosque. Y después que plantaron el bosque, empezó el casamiento de Tanjo. Y todos danzaron hora. En el centro estaba Jayuta, parada, llorando. Y toda la noche danzaron. Y este fue el fin del duelo de Busser. Eso es un cuento para